Buenos días, compañeros, compañeras, compañeros, para todos. La charla que me correspondía dar para el día de ayer era la charla sobre BikeFit. Entonces, es una charla corta, pero pues el tema es bastante amplio, entonces no vamos a entrar a profundidad sobre cada parámetro, sino es para entender un poquito más sobre el concepto de BikeFit. Esto hace parte del libro que usé para bibliografía, que me lo prestó el doctor Eric. Entonces, él es Chris Hoy, que él es el campeón olímpico más importante de Gran Bretaña de ciclismo de pista. Y dice esta frase que dice que me encanta ver tanta gente montando bicicleta allá afuera, pero pocas cosas me frustran más que ver a alguien montando una máquina que está pobremente ajustada, pobremente adaptada. Entonces, pues esto aplica para la importancia del bike fit, para la disminución en el riesgo de lesiones de los ciclistas. Chris Hoy es, como dato curioso, es Sir. O sea, a él lo nombró la reina Isabel II como Sir, entonces pues es de los pocos deportistas que tiene este título honorífico. Esta fue la bibliografía que usé, es el libro Bike Fit, lo escribe Phil Bord, él es el encargado de toda la parte del equipo Sky y el equipo de ciclismo de Gran Bretaña. Trabajó durante más de 10 años con el equipo y posteriormente pues se retiró para empezar su actividad de manera particular. Hay poca bibliografía como tal concisa lo que se encuentra y pocos artículos como tal y mucho menos revisiones sistemáticas en lo que son la importancia del bike fit. Este artículo es del 2001, es un poco viejito, pero habla un poco sobre cuáles son las lesiones que más tienden a haber en ciclismo, sobre todo diferenciando pues, las lesiones traumáticas y las lesiones por sobreuso. En las lesiones por sobreuso, lo que más ellos asocian es a la mala posición y a la técnica incorrecta con la que se realizan la actividad deportiva, que genera una hiperextensión de la columna o que genera que la rodilla al momento de la rotación en cada pedalada no sea la adecuada o la distancia entre el tronco y el manillar no sea muy corta, muy alta, o el retroceso del sillín, que van a generar a largo plazo pues los dolores lumbares, las ulceraciones, las irritaciones, los fibromas, las neuropatías, entre otras cosas, entre otras lesiones importantes, el síndrome de patelofemoral y sobre todo el dolor de rodilla anterior. Entonces, para hablar un poquito como tal de la introducción del bike fit, hay que entender lo que proponen ellos es que esto es una ciencia no exacta y que así como hay muchos ciclistas que adoptan posiciones muy fácilmente y se adaptan muy fácil a cualquier tipo de bicicleta sin lesionarse, existen otros que van a lesionarse muy fácilmente ante los cambios más mínimos que haya en los ajustes en la altura del sillín o de los pedales de la bicicleta. Entonces, ellos hablan no tanto como una posición correcta, sino como un espectro de posiciones correctas sobre las cuales se debe trabajar. Los tres pilares sobre los que se debería trabajar para el desempeño del bike fit, para un adecuado bike fit, sería el desempeño, sobre todo, el confort y la disminución en el riesgo de lesiones que puedan llegar a tener los ciclistas. Entonces, él define se definen como tal dos perfiles del ciclista, que sería el macroabsorbedor, que sería todo aquel ciclista que no se lesiona, que no se lesiona por los cambios mínimos en los ajustes de la bicicleta, y pone el caso de Geraint Thomas. Geraint Thomas fue campeón en el Tour de Francia del 2018 y lo compara con Ben Swift, que Ben Swift también es otro ciclista británico que ante cambios entre 1 o 2 milímetros de la silla ya iniciaba con dolores anteriores de rodilla o con dolores lumbares. Entonces compara estos dos perfiles ciclísticos sobre los cuales deberíamos estar trabajando. Entonces, ¿cuáles son los pilares y el balance ideal? Deben ser estos: desempeño, aerodinámica, confort y sostenibilidad. Lo que es importante es entender en esta parte que de nada sirve tener la posición más aerodinámica si no se va a poder sostener este tipo de posición durante más de 30 segundos,
o en el caso pues del alto rendimiento, de nada sirve que sea el confort más estable para el ciclista si el desempeño y si la potencia que genera en cada pedaleada pues no es la más alta. Entonces es como tal un balance que se tiene que generar entre los parámetros, entre los parámetros. Lo otro que ellos hablan y que es importante resaltar es que para una misma persona en tiempos diferentes, pues la posición de la bicicleta va a variar. Eso sobre todo va a estar asociado al riesgo a la presencia de las retracciones de los isquiotibiales, que va a ser lo que más puede afectar que nos veamos afectados por una posición o por la otra. Entonces no es lo mismo el bike fit y la posición que debiera manejar un ciclista un viernes en la tarde después de que ha estado toda la semana sin entrenar, que tiene los músculos retraídos, a aquel ciclista que ya ha pasado el fin de semana y que ha tenido un volumen de entrenamiento mucho más amplio. Entonces, por eso, pues todos son los parámetros y los ideas que toca tener en cuenta al momento de realizar un ajuste adecuado de la bicicleta. Un poquito de historia. Las posiciones en la bicicleta pues han cambiado mucho a lo largo de la historia. El que vemos a la izquierda es Fausto Coppi. Fausto Coppi fue el ciclista más importante de los años 40 para el mundo. Él fue múltiples veces campeón del Tour de Francia, fue campeón mundial. Entonces acá vemos como la posición, el manillar es mucho más alto y el sillín es mucho más bajo comparado con lo que se hace actualmente. Y pues en esa época pues menos iba a haber bike fit y las posiciones de las bicicletas eran muy rígidas como tal, pero pues aún así montaban. La extensión como tal que hacían de la rodilla no era completa, no llegaba entre los 140 y 145 grados, sino que acá como vemos en la foto pues era mucho más bajita por la altura del sillín. Así se montó durante los años 50-60 hasta que en 1972 salió el Comité Olímpico Italiano, publicó el manual del bike fitting, que se convirtió como tal en lo que todavía se reconoce como la Biblia del bike fit, que básicamente lo que hicieron fue tomar 20 ciclistas campeones italianos y mirar cuáles eran las posiciones que más eran las que usaban y más se ajustaban, y tomaban y los usaron como punto de referencia para lo que se debería hacer de ahí en adelante. En 1970 pues también aparece Eddy Merckx, que es este que está acá a la derecha. Eddy Merckx es el caníbal porque se comía a todos en la pista. Entonces Eddy Merckx se caracteriza porque Eddy Merckx levantaba, el sillín estaba mucho más alto, el sillín de él, como vemos, se empieza a usar una posición más alta, que es la posición que se usa actualmente casi en el ciclismo, y la posición se vuelve mucho más aerodinámica. De ahí en adelante, pues muchos empezaron a copiar como tal la posición que ellos usaban. En 1980, Cyril Guimard, que es uno de los técnicos que apoyó a Bernal, el múltiple campeón de Turquía, saca esta primera ecuación que define para la altura del sillín, que es la longitud de la entrepierna en centímetros multiplicada por una constante que es 0.083 o 0.085 para definir la altura del sillín. Y esta es la que inclusive muchos usan actualmente, pero pues vamos a ver que esta posición no aplica para todos, porque estas posiciones tan estándar no pues aplican para la gran mayoría de la población, pero no tienen en cuenta aquellos cuyas extremidades inferiores son mucho más altas o cuyos retrocesos no son los más habituales. Entonces, lo que se comenta en este caso es que estos parámetros como tan estándar sirven para lo que veríamos en una curva de distribución normal, en una campana de Gauss, para la mayoría de la población. Pero existen esas desviaciones tanto por arriba como por abajo, para quienes no debería aplicar estos parámetros y quienes se podrían lesionar si usamos las mismas ecuaciones y las mismas distribuciones que el resto de la población y que las mayorías de la población en general. Este es el manual del Comité Olímpico Italiano, que inclusive la verdad pues todavía, por lo que veía, todavía muchas veces se sigue utilizando. Más adelante, en Colorado, en la Universidad de Colorado, él es un médico del deporte que todavía pues trabaja en toda la parte de biomecánica, es Andy Pruitt. Andy Pruitt es
es el médico que también ha estado encargado de la selección estadounidense de ciclismo de pista y de ruta, y ellos son los que definen que no solamente había que ver el ciclista en dos planos, en el plano XY, que era como se había visto hasta esa época, sino que ellos definen el plano Z también que deberíamos tomar en cuenta para valorarlo. Entonces es cuando surgen los modelos de los sistemas de análisis de movimiento tridimensional. Este es uno de los más conocidos, pero este es uno de los más conocidos, que es el sistema RETUL, que mira en los tres planos para ajustar el sillín, y actualmente se considera pues los análisis de movimiento en 3D como el gold estándar para el bike fit. Entonces, cuanto a los métodos de bike fit, como veíamos pues a través de la historia y pues a través de los desarrollos en tecnología, ha habido muchos. Los métodos tradicionales pues van a ser esos métodos que están asociados a las ecuaciones estándar y a la medición a las mediciones con un goniómetro y con las mediciones estándar con la altura del sillín sobre el piso. Los métodos observacionales, cuando son métodos más individualizados, pero que revisan solamente uno o dos parámetros. Los métodos genéricos, que son los que aplican los manuales antiguos que se usaban en los años 90. Y los métodos que son individualizados, tanto estáticos como dinámicos. La diferencia entre estos, obviamente, es que pues, el modelo estático no va a tener en cuenta todos los cambios en los parámetros que tiene el ciclista al momento de estar en una competencia. Entonces, muchas veces se considera que se quedan cortos, por lo cual lo que se intenta actualmente es que se realicen mediciones en campo que sean mucho más fiables y que tengan mucho más asociación a lo que se hace en la pista o en la competencia en general. Entonces vamos a reconocer que hay 5 puntos de contacto principalmente para considerar cuáles son las posiciones a arreglar en un ciclista al momento de hacer un bike fit, que son los dos pies, cada uno conectado a un pedal, las dos manos que van a ir conectadas al manubrio y la pelvis que va a ir conectada al sillín. Van a ser los 5 puntos que vamos a tener en cuenta para ajustar. De estos, pues el más importante y el que se considera como el santo grial y a partir del cual todo debería asociarse y todo debería desprenderse, va a ser la altura del sillín. Eso es lo que les comentaba previamente, que es la ventana del bike fit. Entonces, ellos hablan que entonces existen unos parámetros tanto inferiores como superiores que nos van a determinar cuáles son las posturas más adecuadas para cada uno de los ciclistas. Esos pueden ser igualmente diferencias solamente entre 3 y 4 milímetros, pero van a ser lo que haga la diferencia. Una única medida como tal no existe. Entonces, más que preguntar como cuál es la posición ideal, debería ser como cuál es la ventana ideal y cuál es la meta que se propone en un ciclista. ¿Cuál es su objetivo? Si el objetivo va a ser ganar confort, si el objetivo va a ser volverse mucho más aerodinámico, como en el caso de las contrarreloj, o si el objetivo pues, va a ser evitar lesiones. Es entonces como tal un balance entre los diferentes parámetros. Hay que tomar en cuenta pues que las 3 medidas del sillín, que las 3 medidas principales a tomar en cuenta y la relación dinámica entre la bicicleta y el individuo. Acá vemos entonces cómo debería ser el balance entre altura y longitud, el balance inicial entre altura y longitud. Entonces, ¿qué se considera un balance? Cuando hay hiperextensión. Acá vemos en la segunda imagen cómo hay hiperextensión de los brazos y la columna, porque el retroceso es muy adelante, el retroceso queda muy posterior y genera lesiones sobre todo a nivel de los miembros superiores. Y cuando está muy alto, acá vemos en la tercera imagen, sobre todo, que vemos que en general, pues la altura del sillín podría ser la correcta y los brazos también, pero la columna no es la más fisiológica y la más aerodinámica. Como veíamos entonces previamente, la altura del sillín va a ser el ajuste más importante de la bicicleta y muchas veces el intentar corregir la posición de los pedales o de las manos va a ser a partir de una corrección de un sillín subóptimo.
La descripción de la altura del sillín va a estar dada principalmente por la extensión total de la pierna en el punto inferior del centro al momento del pedaleo, que sería en un reloj a las 6 en punto, que veríamos acá. Este sería el BS, que sería el Bottom Dead Center, que sería el punto más bajo al momento de la rotación. Y que y los dos ángulos que vamos a ver principalmente en este parámetro va a ser el ángulo de la rodilla y el ángulo del tobillo. La limitante principal, como les comentaba previamente, va a ser la flexibilidad de los gastronemios y se considera que un corredor promedio amateur debe estar entre los 35 y 40 grados de rotación del ángulo de tobillo. Y corredores profesionales deben estar por debajo de los 30 grados principalmente. Acá se define cuál es el ángulo del tobillo, entonces acá vemos cuál es el punto más alto y el punto más bajo, y cómo la intersección de estos dos va a formar el ángulo del tobillo, que va a ser el que estamos definiendo acá, entre 35 y 40 grados. Vemos entonces en esta gráfica que la importancia de un sillín, porque a medida que aumentamos la altura, pues en el eje X, vamos a ver cómo aumenta la potencia que se genera en cada pedalada, y vamos a ver que existe un punto óptimo sobre el cual se debería estar trabajando, pero a medida que aumenta la altura del sillín, entonces también al hacer la extensión demasiado amplia, pues no va a lograr el objetivo de lograr conectar y lograr transferir la fuerza adecuadamente al pedal y que no se pierda y se disipe la energía. Entonces vemos que es un parámetro pues como muy estrecho, pero que influencia definitivamente la potencia que se genera a partir de los miembros inferiores y el cuádriceps. La determinación de la altura del sillín entonces va a estar dada por los métodos estáticos, que son los que les comentaba previamente, de determinación por fórmulas, por la fórmula de Greg LeMond, que es esta de 0.083 multiplicado por la distancia entre el suelo y la entrepierna, o por un goniómetro, que debería estar dado este ángulo que está entre el trocánter mayor, la tuberosidad de la tibia y el malleolo externo, que debería estar entre 140 y 145 grados principalmente. Este sería como tal el más importante. Están entonces los métodos dinámicos, que es el sistema RETUL, que vemos cómo les ponen marcadores, que pues hemos visto cómo funciona en el laboratorio de biomecánica, y también lo que se hace muchas veces es con electromiografía para poder mirar cuál es la activación muscular más importante en cada uno de los rangos de movimiento. En el sistema RETUL, entonces hay miles de datos que se recopilan por cada segundo en un corto periodo de tiempo. Pero sin embargo, pues estos métodos, muchas veces lo que comentábamos, son métodos que funcionan en el laboratorio y se quedan cortos al momento de llevarlos al campo y al entrenamiento en pista. Después de haber ajustado esta altura entre la altura del sillín, lo siguiente que debemos mirar, el más importante, va a ser el retroceso del sillín, que determina la posición de la rodilla y la cadera en relación con la interfase del pie pedal. La rodilla, cuando se va a encontrar muy posterior a esta relación entre pie pedal, va a haber una pobre generación de potencia a nivel del cuádriceps y no va a generar la fuerza necesaria para ser competitivo, o cuando se encuentra muy anterior, va a generar por los vectores de fuerza dolor anterior de rodilla principalmente, que va a ser una de las quejas más importantes de los ciclistas. Acá vemos entonces en la imagen izquierda como la parte anterior de la rodilla queda muy encima de la interfase, que es entre el pie y el pedal, que acá vemos es la que les estoy señalando. Entonces esto es lo que genera el dolor. Y el punto entonces en el retroceso, en el cual diríamos que en general es una buena posición en el retroceso del sillín, es cuando diseca este eje, cuando el punto que pasa por la tuberosidad de la tibia en este paralelo baja y corta el eje entre el pie y el pedal. Entonces, lo que dicen que este es como uno de los que se debería mirar de manera más
individualizada para cada uno de los ciclistas, y ese es el método que utilizan ellos, que es el método COPS, que es Knee Over Pedal Spindle, que es lo que les comentaba previamente, que es esta línea recta que parte desde la tuberosidad anterior de la tibia y seca el eje del pedal. Sería el punto para considerar un eje o un retroceso adecuado. Lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta es el ajuste del manubrio. Este se puede tomar tanto sobre la bicicleta como por fuera de la bicicleta. Cuando se mira sobre la bicicleta, hay que mirar la distancia entre los dos acromion del hombro y su relación con el índice, y cómo este debe estar con el primero y segundo dedo, y cómo debe estar asociado con los frenos, con la posición de los frenos de la bicicleta. No solamente se debe mirar el ancho del manubrio, sino que también hay otros parámetros que la verdad en general la gente no revisa y normalmente utiliza la bicicleta así como viene, que son el tamaño y la forma del manubrio. Esto es diferente, esto aplica básicamente solamente para el ciclismo en pista, el ciclismo de ruta, pero para lo que es ciclismo en mountain bike se van a utilizar manubrios mucho más anchos porque necesitan un mayor control de la bicicleta al momento de hacer los descensos, en la carretera, pues en la montaña. Y tampoco pues aplica a las bicicletas pues de time trial o de contrarreloj, que son mucho más aerodinámicas, y la posición de los brazos pues va a ir adelante para cortar el viento más fácilmente. La posición del manubrio entonces va a estar dada en relación al sillín en cuanto a altura y alcance, y va a determinar el alcance del ciclista. Es la parte más individualizada del bike fit y va a estar relacionada directamente a la cadena cinética posterior del individuo. El ángulo del torso que recomiendan en una vista XY, en una vista lateral, va a ser que sea entre 45 y 50 grados el ángulo del torso para ciclistas recreacionales, o de 30 a 45 grados, un ángulo mucho más agudo para ciclistas profesionales, por la necesidad que ellos tienen de cortar el viento, aunque es una posición que obviamente con el tiempo no va a generar disconfort, entonces va a generar muchas lesiones en la columna dorsolumbar. Entre el menor sea el ángulo, entonces acá vemos, entre el menor sea este ángulo de torso recomendado, pues mayor va a ser el aerodinamismo de la bicicleta. Por eso vemos pues que en las pruebas de contrarreloj pues son pruebas muy cortas, normalmente de 8, 16, máximo 30 kilómetros a veces, que la posición el ángulo es muy cerrado, pero que genera lesiones por la posición de la columna. Acá vemos entonces diferentes posiciones del torso acorde a la posición del manubrio. Vemos lo que sería una posición correcta, entonces las extremidades no tienen que estar completamente extendidas, sino que tiene que haber una leve flexión de los codos, como vemos en el sujeto en la posición A, y vemos la posición correcta de la columna y vemos cómo se genera este ángulo casi de extensión completa de la pierna al momento de la rotación del pie sobre el eje del pedal. Acá vemos cuando queda muy largo, que está completamente extendida la extremidad y puede generar alteraciones biomecánicas, o cuando se queda muy corto, que el ángulo del torso es muy amplio. El ángulo del torso está muy amplio y las extremidades están completamente, tienen una flexión a nivel del codo bastante amplia. El ajuste del manubrio entonces va a estar asociado a posiciones variables no ergonómicas. Hay múltiples ecuaciones no claras aplicables, y las manos, hay que tomar en cuenta que esto se realiza a partir de las manos en la parte más alta del manubrio, porque normalmente cuando están muy cansados se cogen de una parte un poquito más abajo. Los brazos tienen que estar relajados, los codos ligeramente flexionados para que se asocie a comodidad del tren superior. Acá vemos entonces también tiene que ser importante tomar en cuenta que los codos estén relajados para que no haya una hiperextensión del cuello y pueda mirar pues al frente el ciclista sin necesidad de lesionar los músculos cervicales. Y pues acá vemos el ángulo que no está completamente relajado, pero pues tampoco es como tan aerodinámico, sino es para un ciclista recreativo, principalmente esta posición. Los pedales será el tercer parámetro que vamos a evaluar. Entonces, pues en cuanto a la historia de los pedales, pues hay que tomar en cuenta que antes siempre
eran pedales que no estaban sujetos a las calas de los zapatos de la bicicleta, sino que eran posiciones libres, pero esto generaba mucha dispersión de la energía al momento de la pedalada y se necesitaba mucha concentración para lograr una correcta posición de los pies. Estos son una marca de pedales muy conocida que se llama Speedplay. Las aleaciones que manejan estos pedales son de carbono y de titanio. El más costoso es este que vemos a la izquierda, que normalmente está sobre los $500, $600 aproximadamente, y pues depende pues también de la aleación, pero pues todo esto va a estar sujeto a al peso y a la posición de las calas de los zapatos del ciclista. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de que sean pedales fijos comparado con pedales que eran sueltos como se realizaban hace muchísimos años? Que la fuerza y dirección es aplicada directamente sobre el eje del pedal, que hay un menor gasto de energía en controlar la posición del pie porque este se mantiene fijo, pero lo que hay que recomendar es que el tiempo de transición cuando se empieza a iniciar estos ajustes de las bicicletas a pedales fijos debe ser bastante amplio y no se tiene que realizar en competencia o en sitios o en lugares donde se pueda llegar a tener un accidente, porque a veces es difícil aprender a soltarse fácilmente para evitar una caída. Entonces, lo más importante es tomar un tiempo adecuado de ajuste de transición entre pedales sueltos y pedales fijos. ¿Cuál es la posición entonces que deberíamos tener? Es el alineamiento del eje del pedal con relación al primero y al quinto metatarsiano. Entonces acá vemos la cabeza del primero y la cabeza del quinto y cómo es perpendicular el eje del pedal y que debería ser la posición correcta en la cual se ajusta. Entonces, ¿dónde deberíamos ubicar las calas? Entonces, la cabeza del primer metatarsiano alineada con el eje del pedal a las 3 en punto en la posición de la rodilla. ¿Qué nos garantiza esto? Que haya una mayor área de contacto sobre eje de rotación del pedal, que haya mayor generación de potencia y maximiza pues las ventajas biomecánicas de esta estructura. Acá vemos entonces como la posición, es la regla general que se acepta para la posición del eje del pedal a las 3 en punto, tomando en cuenta la rodilla entre el primero y el quinto metatarsiano. Acá este es un cuadro de resumen que muestra cuáles son los rangos recomendados que deberíamos tener tanto para los diferentes ángulos de los diferentes segmentos corporales y cómo vemos cómo son diferentes para cada una de las diferentes modalidades en ciclismo que tomamos acá en cuenta. Entonces está pues ruta, montaña, contrarreloj y triatlón. Este es como un cuadro resumen también de cuáles deberían ser los ajustes recomendados básicos, clásicos, que normalmente acá vemos, este no lo mencionamos inicialmente, que es el tamaño del marco. Para saber cuál es el tamaño del marco adecuado, entonces dice que es 1 a 2 pulgadas para deportistas recreativos, ciclismo de ruta, y 3 a 6 pulgadas para bicicletas de montaña, en una posición en la cual esté la entrepierna al lado y lado sobre la bicicleta. Entonces debe ser la distancia que haría sobre la parte superior de la bicicleta, sobre el tubo, en la parte superior. Entonces, ¿cuáles son los pilares del FIT? Lo que veíamos que son estos 3: aerodinámica, sostenibilidad y confort, y potencia. Entonces vamos a depender de qué es lo que estamos buscando y cuál es cada uno de los objetivos. Entonces acá vemos si es un ciclista de pista perseguidor, si es un ciclista de Tour de Francia. Vemos que el confort pues se sacrifica un poco a cambio de generar mucha mayor potencia. Pero si vemos que es un ciclista recreativo, vemos que lo que va a principal es la sostenibilidad y el confort, y la aerodinámica pues no es la misma. O un commuter, que es el ciclista que va todos los días del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, como iba Antonio antes de que le robaran la bicicleta. Esta es la comparación entre sistemas. Este artículo es del 2017, si no estoy mal, sí. Entonces, lo que hace es una comparación entre los sistemas tridimensionales y los sistemas clásicos. Entonces,
buscan estos dos sistemas clásicos, es un goniómetro y un inclinómetro, y lo comparan con los sistemas tridimensionales. Lo que tomaron fueron 19 ciclistas y los someten a pruebas en laboratorios a una carga de 200 vatios aproximadamente durante 10 minutos, y realizan 3 mediciones y miran cuáles son las diferencias entre entre uno u otro método, y si son intercambiables los diferentes métodos. ¿Qué encuentran ellos principalmente? Que el error medio estándar, que en los dos métodos clásicos, que es el del goniómetro y el del inclinómetro, el error estándar es muy parecido entre uno y otro y se considera que pueden ser intercambiables, pero que los ángulos comparados con los sistemas tridimensionales, con los sistemas en 3D, pues sí varían bastante. Entonces dicen que debería tomarse valores individualizados para cada uno de estos sistemas, y que no deberíamos fiarnos de un resultado del uno comparándolo con un sistema tridimensional, tomando estos 5 ángulos que ellos revisan: tobillo, rodilla, cadera, hombro y codo. Estos son los sistemas de análisis que se usan actualmente. Estos son sistemas que son en campo. Entonces estos vienen en sets que se colocan sobre el ángulo de la rodilla y se midan a través pues, de una aplicación. Esto pues lo usa el entrenador. Bueno, no les pongo todo el video porque es otro minuto, ahí no dice mayor cosa, pero ese sistema se llama Leomo, y esto es lo que usan pues el entrenador que se encarga de la parte del bike fit de los ciclistas acá en el ministerio. Estos son sistemas pues tridimensionales que se pueden llevar al campo. Y ya pues a manera de conclusión, entonces pues el bike fit es un proceso individualizado acorde a las metas y objetivos de cada ciclista. Va a haber múltiples métodos de valoración que pueden ser tanto estáticos como dinámicos. No va a existir una posición ideal en la bicicleta, sino un conjunto de posiciones dependiendo de las metas y dependiendo de las características de cada individuo. La valoración debe ser completa, incluyendo pues al paciente si tiene antecedentes de lesiones y las características mecánicas de la bicicleta. Y esta última frase, pues que dice que la bicicleta es ajustable y el ciclista es adaptable. Entonces, se adapta a través de mucho tiempo, pero el ajuste se puede hacer en corto tiempo, y pues es lo que se tiene que optimizar para lograr el mejor rendimiento.